I'm dancing solo in the dark on the club floor. I need to let it go. Shake it off, stop thinking about you. Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. Agradezco antes que nada a Radio La Nueva República y a revolucionradio.net por la amabilidad de transmitir nuestros contenidos. Gracias por su confianza. Y también me da mucho gusto recibir nuevamente en este espacio abogada, traductora y analista de medios alternativos. Marta, bienvenida. Hola Hugo, muchas gracias por dejarme compartir este espacio contigo y muchas gracias a los que nos escuchan. Y hablemos hoy de los frentes a favor de México. Estos movimientos, estos ya partidos algunos, estos personajes públicos, organizaciones y demás, que pues vale la pena revisarlos y no desacreditar a algunos y tampoco ensalzar a otros. Hay que ver bien de qué se trata, qué es lo que proponen y qué tan confiable puede ser que nos unamos a ellos, contemplando las posibles diferencias que podamos tener. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? ¿Cuáles son los mitos y las realidades de los frentes a favor de México? Y ahora sí, Marta, hablemos de lo más relevante que sucede en esta semana en cuanto a la información. Marta, ¿qué te parece los estudiantes en las calles? Todos somos Politécnico. Muy importante este movimiento, esta movilización de los estudiantes del Politécnico. Parecía que en otros movimientos estudiantiles de otros años, en los que se han llevado a cabo en la UNAM, en la UAM, en otras universidades, por las condiciones autoritarias, por el sometimiento al modelo empresarial, a las leyes del mercado que se quiere hacer de la educación, que se ha querido, los del Politécnico habían estado rezagados, no habían participado, pero por otro lado, es interesante cómo en su discurso, en sus propuestas, en el análisis, el diagnóstico de lo que les quieren imponer, han tomado en cuenta toda esta experiencia, estos conocimientos de los movimientos anteriores, de lo que ha sucedido, de contra lo que han luchado y lo han capitalizado de una manera muy organizada, muy bien organizada, muy coherente, muy bien planteada y plantada, y pues estamos viendo movilizaciones importantes, una vez más las resistencias que siempre van a seguir existiendo afortunadamente ante los intentos de dominación, de autoritarismo, por más que se quieran someter, pues vemos que no, que siempre hay brotes, y este es uno de los más refrescantes, de las buenas noticias dentro de tanta calamidad, es esta movilización de los estudiantes del Politécnico, Hugo. Marta, ¿y crees que de alguna forma, porque ya ves la postura de la directora y lo que ha dicho en sí la versión oficial del Politécnico sobre que solamente esto fue un aplazamiento y que en 2015 pues estarán de vuelta, digamos, para aplicar esta modificación al reglamento interno y demás? Y a pesar de que los estudiantes siguen en las calles, inclusive en una llamada con Aristegui, la directora le dijo que había infiltrados, que no todos eran estudiantes, una especie de volver a desacreditar a los movimientos estudiantiles como el Yo Soy 132, y que de ahí su fuerza, lo recordarás, Marta, con esto de cuando se les desacreditó a los estudiantes que protestaron contra Peña Nieto en la Ibero aquel mayo de 2012, y ahora como que volvieron o intentaron hacer lo mismo. Pero ¿crees, Marta, que corran con la misma suerte? Y también en el plano que tenemos ahora, también está latente una posible represión, Marta, ¿o crees que esta vez se van a ir con más cautela por parte del gobierno federal? Bueno, todo
todos esos riesgos se corren. La cooptación también, la cooptación de los movimientos, que es muy posible. El discurso autoritario y descalificatorio que vemos que se va a utilizar, que siempre se ha utilizado, no solo en el movimiento de Yo Soy 132, en todos los movimientos que han estado en contra de la privatización, en contra del autoritarismo en la educación, en contra de todas estas medidas que quieren someter la educación no a las necesidades de la sociedad mexicana, sino a lo que quiere el mercado, lo que quiere el sector empresarial, como la huelga de la UNAM, los movimientos de estudiantes, de padres de familia, en todos los niveles educativos, desde primaria hasta la educación superior. Contra los estudiantes, contra los maestros, contra la autonomía universitaria. Sí, se corre el riesgo y claro, no van a cejar, ellos van a continuar porque pues bueno, los intereses empresariales así lo quieren, desde el Tratado de Libre Comercio eso es lo que se pretende, someter toda la educación a las leyes del mercado, a las necesidades del empresariado. Así se pactó, así se han ya establecido modelos en la frontera norte, en universidades tecnológicas donde se quiere establecer en los planes de estudio que ya no haya pensamiento crítico, reflexivo, sino mano de obra barata para la maquila, y ya vemos con los resultados que se han dado allá. Ya se hizo el experimento allá en la frontera norte, el deterioro total del tejido social, la violencia, los feminicidios, la maquila, que nunca fue el boom deseado como que ellos querían, y lo abandonaron mucho y un rato mientras tenían ciertas ventajas, pero cuando encontraron ventajas en otras partes, pues se fueron para allá, dejando destrozado el tejido social, sin conocimientos para poder llevar a cabo una reflexión crítica que les mejorara las condiciones de la gente, y tampoco de ningún tipo, ni sociales ni económicas. Entonces, los embates van a seguir porque eso pretenden, no van a cejar, eso quieren, obtener ganancias con la privatización silenciosa de la educación, contra los embates uno tras otro contra la educación pública, y con el sometimiento de la educación a los objetivos empresariales, y uno de ellos la obtención de mano de obra barata, de mano de obra enajenada, que no cuestione, que no reflexione, que no tenga otros horizontes, que no tenga otras perspectivas, sino someterse a la precarización de las condiciones laborales, a casi convertirlos en máquinas que solo se dediquen a la cadena de montaje. Y claro que está, por otro lado, también es presente la posibilidad de la represión. Ya vemos que Peña Nieto es el presidente, Peña Nieto el que se jactó precisamente en el Ibero, cuando surgió el movimiento Yo Soy 132, de haber reprimido y de ser responsable de la represión en Atenco. Puede serlo, también diciembre, cuando tomó posesión, ya se ensayó, se ha visto con el PRD en el gobierno del DF, en el gobierno de Guerrero, en tantas partes que se han dividido el trabajo. Unos ponen la estrategia, que es el PRI, y ellos a los policías y a la represión. Entonces, pues es posible. Aunque por otro lado, con las reformas estructurales que quiere implantar a toda costa, con tantos frentes que están levantados, tantas protestas, la gente no se deja, por más que quieran que someterla, no se deja la población. Entonces también puede que tengan más cautela, pero que está latente y que se corre el riesgo y que está la tentación de utilizar la fuerza para reprimirlo. No sabemos a dónde llega este movimiento, pero sí se corre el riesgo de que se coopte, que desgaste, pero de todos modos es un avance. Un avance, es refrescante ver estas marchas, es refrescante ver cómo tomaron los conocimientos y la experiencia de todos los demás movimientos que estudiantiles que han impedido en su totalidad la privatización de la educación y todo este autoritarismo, porque no los hemos visto, pero ha habido muchos movimientos en otras escuelas estatales, en universidades estatales, en la UNAM, no recuerdo, ya han tenido sus logros. Que no lo sepamos, bueno, es otra cosa, pero todavía el que sigue existiendo en la universidad pública ya
aunque a pesar de todos los embates, a pesar de muchos defectos que pueda tener, es alentador saber que todavía existe y que los movimientos han tenido éxito. Entonces no deben cejar y estar atentos, porque sí, claro que ellos no van a dejar de intentar implantar autoritariamente lo que quiere el empresariado y lo que quiere el mercado, Hugo. Y en esta parte, Marta, de lo que tenemos en la realidad de los últimos días, paradójico esto que vemos, este aliento para seguir que nos pueden dar los chicos del Politécnico, en demostrándonos o poniéndonos el ejemplo a seguir de cómo todavía hay ganas en el mexicano de salir y pelear por los derechos que nos corresponden, etcétera. Pero a la par tenemos estos ejemplos, Marta, tan terribles de lo que ha pasado en Guerrero, de lo que pasó en Ciudad Hidalgo, y esto que al final de cuentas termina siendo pues de alguna forma impune. Y me refiero a estos asesinatos, Marta, a esta información a la que hemos tenido acceso. Y quién sabe, Marta, ahorita tú me dirás tu punto, estos asesinatos extrajudiciales que han tenido objeto en los últimos días, quién sabe si sabemos hoy, porque tenemos el acceso a las tecnologías, a internet, y de esa forma ni ellos, o sea, quien los quieran tapar, no los pueden tapar. Pero yo no podría estar tan seguro si esto no sucedía desde siempre, nada más que antes no nos enterábamos. Pero sí resulta muy fuerte, Marta, saber que por un lado los chicos están en la calle una vez más, y pareciera que vienen más fuertes, mejor organizados, más combativos. Pero por otro lado tenemos esta información de cómo está funcionando el sistema y de cómo pueden estar, digamos, haciendo lo que hacen sin ningún tipo de justicia que valga y que nos asegure a los demás mexicanos que no nos va a pasar eso, o que si nos pasa lo que les pasó en Guerrero, por ejemplo, o estos 22 asesinados, como esto que pasó en Tlatlaya, Marta, esto que no nos garantizan si nos llegara a pasar, si habría justicia, o quién nos cuida o quién nos vigila. Entonces, Marta, ¿cómo ves tú esta paradoja de ambas situaciones, ambas donde pudieran entrar en el mismo tenor de desafiar al autoritarismo que le hemos visto al nuevo PRI, que quizás sea peor o igual, al menos que los viejos priistas que estuvieron tanto tiempo en el poder, Marta? Bueno, habría que distinguir. En el caso de Guerrero, de Ayotzinapa, del asesinato de estos estudiantes rurales y otras de las normales rurales y otras personas, quiero puntualizar que es de destacar que también son estudiantes que no se han rendido, que no han permitido que se impongan condiciones distintas, han querido deshacer esas normales, han tenido muchos embates, han querido desintegrarlas, y son muy importantes por la cuestión local, porque quieren planes de estudio y se han sumado a luchas a las mejores causas en sus regiones, y sobre todo los de Guerrero, en Ayotzinapa, en la escuela, en la normal rural, las normalistas rurales, tienen un amplio historial de lucha. Entonces también es no refrescante, puede sonar por lo que sucedió, por la represión, el asesinato, el desollamiento tan escandaloso y feroz, puede sonar terrible lo que digo, pero no es por eso lo que tengo, sino que saber porque lo silencian y creemos que nadie está haciendo nada. No, estos muchachos llevan mucho tiempo luchando ante el autoritarismo, ante la implantación de un modelo de dominación que va también por lo educativo, y bueno, ahora los reprimieron, estaban organizándose para obtener recursos y venir a las marchas del 68 que conmemora lo sucedió el 2 de octubre del 68, y fue cuando los atacaron. Entonces
hay que recalcar esta lucha, que la lucha en ese sentido, no olvidarla, no solo está la del Poli, la del Poli se nota porque está en el DF, corren como sea un poco menos de riesgo que lo que corrieron estos muchachos, pero también no hay que olvidar y no pensar que no pasa nada. Ellos también se están rebelando, llevan mucho tiempo en esas luchas y lo terrible es lo que sucedió, sí, esta represión tan espantosa, pero por otro lado está esa esperanza de que y estar conscientes de que hay muchos movimientos funcionando, operando, aunque no nos demos cuenta. Y aquí vemos cómo son tan incómodos al sistema que tuvieron que hacer esta represión descarada, pareciera sin sentido, inútil, pero no, sí tiene su sentido, porque son muchachos que les han sido muy incómodos, que les ha sido muy incómodo el sistema en todos sus niveles. Y pues bueno, eso hay que recalcarlo. Ahora, lo de Tlatlaya y todo esto que parece más grave que en otras ocasiones, no lo es, Hugo. Si no, no hablaríamos de los 100,000 muertos, de más de 100,000 muertos desde la guerra de Calderón y todos los que van en el sexenio de Peña. Si fueran hechos aislados, pues no habría tantos muertos, tantos desaparecidos, tantos desplazados. Entonces no vemos que no se tratan de hechos que nada más que parece la percepción por lo escandaloso, por los reflectores que están en estos casos, pues pareciera hacer sentir que son peores, pero no. Matanzas llevan mucho tiempo, y la talla es interesante porque lo primero que me pregunté es ¿de cuándo acá a Estados Unidos le importa mucho? Los medios de Estados Unidos les importa mucho lo que está sucediendo en México, la violación de los derechos humanos. Si lleva mucho tiempo sucediendo, y mucho más con la guerra contra el narcotráfico que implantó ese país. Y además sabemos cómo todas las violaciones de derechos humanos que ellos mismos hacen alrededor del mundo. ¿Por qué Human Rights Watch? ¿Por qué AP? ¿Por qué esta revista Square tanto se molestaron ahora y les interesó mucho que se aclarara este caso de Tlatlaya? La verdad me causaba mucha curiosidad, y de repente me encuentro con un artículo de Índice Político de Francisco Rodríguez que dice lo siguiente: que una vez más, como habitualmente lo venían haciendo, las Fuerzas Armadas mexicanas se oponían a pertenecer a las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz ordenadas por el Consejo de Seguridad, y que el Departamento de Estado del vecino norteño echó a andar su maquinaria para torcerles la mano a los altos mandos, que desde los cuarteles ubicados en el añejo barrio Foggy Bottom de la capital imperial se echó a andar la pesada maquinaria mediática, habida cuenta que la prensa mexicana, como siempre, había quedado satisfecha con un boletín oficial y con las declaraciones del torpe gobernador mexiquense Erubiel Ávila y de su procurador estatal. Primer misil, el de la AP, Associated Press, el de la edición latinoamericana, la revista Squire, enseguida, y que la presión surtió efecto, que Enrique Peña finalmente recibió el sí de la milicia tan golpeada y lastimada por los reprobables sucesos de Tlatlaya, mundialmente divulgados por algunos de los muchos brazos mediáticos de las oficinas, ahora jefaturadas por John Kerry. Entonces ya se pudo hacer el anuncio desde el edificio de la primera avenida esquina con la calle 42 de Nueva York, que allanadas las resistencias militares y navales, estas se encasquetarán los uniformes de Naciones Unidas. Y pues entonces se cobra sentido que organismos como Human Rights Watch empiecen a hacer tanto escándalo y diciendo que es la peor masacre que sucede en México, la peor, y la de San Fernando, y la de Krill, y la siembra de evidencias ante las personas que venían de oportunidades de ir, no recuerdo en qué poblado del norte, que venían de recibir, era el marido, la mujer, una maestra que venía de recibir sus apoyos de oportunidades, sus hermanos, sus hijos, no se detuvieron en un retén, los balearon los militares, mataron a muchos, dejaron lesionados a otros, porque además porque fue algo tan grave que no los dejaban llegar, a los heridos no los dejaron, los detuvieron para que no llegaran a que les prestaran auxilio médico. Ahí murieron otros, y después les sembraron armas y marihuana, y dijeron
que ellos habían sido. Después de mucho tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que esto había sido mentira. Y eso fue en la época de Calderón, y muy grave, murieron niños, quedaron lesionados muchas personas, murieron mujeres, y no dijeron nada, y matanzas en Krill, matanzas en Michoacán, y ahora dicen que esto es la peor. Claro que es gravísima, fue terrible lo que sucedió, pero ¿por qué aquí? Entonces, hay que estar muy atentos por esto, porque ahora vemos que no quieren nada más nuestros recursos, sino también necesitan carne de cañón para todas las guerras que el imperio en decadencia está llevando a cabo por todo el mundo. Y pues bueno, esto viene ya, no son casos nuevos, como señalo, si fueran nuevos, no estaremos acumulando más de 100,000 muertos, Hugo, y quién sabe cuántos desplazados y desaparecidos. Lo grave es esto, es que la impunidad sigue, esta estrategia sigue, y este llamamiento de la AP, de Squire, de Human Rights Watch, muy preocupados, simplemente fue una cuestión de presión y va a quedar en eso. No sabemos, la verdad, los mandos principales van a quedar impunes como siempre, alguna pequeña sanción, y seguirán otros casos igual de escandalosos, pero no de graves más que escandalosos, pero tapados, silenciados, y ya no se meterá a Estados Unidos porque ya no va a querer presionar para nada más. Y entonces, pues, los periodistas y toda la gente, y la mayoría de los periodistas, no todos obviamente, en México, pues se quedarán muy tranquilos con los informes oficiales que desde siempre dicen que enfrentamientos, que se lo merecen porque son malos, y no importa todo el tipo de ejecuciones extrajudiciales a los que ya venimos acostumbrando, Hugo. Marta, muy interesante esto que acotas respecto a lo que está pasando, hablando de estas estrategias de Estados Unidos principalmente, este plan a seguir, que por ahí hay registros muy bien documentados por medios como Canal 6 de Julio, por ejemplo, donde hablaban acerca de una reunión que tuvo Felipe Calderón con Washington antes de aquel diciembre de 2006, antes de llegar a Los Pinos, de la forma en que llegó, como lo sabemos, pero se documentaba en este material que nos proponía Canal 6 de Julio sobre esta estrategia. Marta, comentaban cómo desde antes de eso, Ciudad Juárez era como el lugar para echar a andar estas pruebas, que parte de esas pruebas han sido y han sido y siguen siendo las muertas de Juárez. Y nos explicaban algo a través del video Estado de Shock acerca de todo esto que estamos viviendo hoy, Marta. Y en torno a esto mismo, ¿qué decir, Marta, de lo que publica Contralínea esta semana? También sobre los templarios que fueron entrenados en Estados Unidos, en Israel y en Egipto. Marta, gravísimo. Sí, gravísimo, Hugo. Gravísimo, y pues simplemente es otro de los elementos que tenemos para darnos cuenta de cómo se van cerrando todo, cómo se van encajando todas las piezas del rompecabezas, de la estrategia que se ha seguido para para provocar todo este caos, toda esta violencia, para paralizar, para llenarnos de miedo, de terror, y poder apoderarse así de todos nuestros recursos y de precarizar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, y sin que digan nada, sin que protesten, al contrario, hasta tengan que agradecer porque por lo menos tengan un trabajo chatarra, con salarios chatarra, miserables, porque pues ya la CEPAL acaba de decir que sí, el salario mínimo de México es miserable, es así, lo dijo, bordea la miseria, o es ya eso, es un salario miserable. Entonces, vemos todas las cómo se cierran, cómo encajan, como se llaman, todas las piezas de rompecabezas. Ciudad Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, decía Charles Bowden, un periodista estadounidense que acaba de morir y que sí escribió un libro donde hablaba de todo, de las muertas de Juárez, de la precarización de las condiciones laborales, sobre todo de la maquila, de lo que había provocado la maquila. Vemos como en la frontera norte se llevó a cabo este experimento de universidades tecnológicas donde se establecían y se impulsaban carreras
donde no había materias que permitieran la reflexión, la crítica, sino solamente enfocadas a la maquila, y que después, pues bueno, dejó a la mayor parte de la gente que se sintió atraída por el boom de esta forma, este modelo económico. Después las dejó en la miseria, con un tejido social deteriorado, sin otras perspectivas educativas. Vio que esos conocimientos hiperespecializados no te servían para nada más, y pues bueno, mucha gente migró del sur, del centro a la frontera norte, pero pues bueno, ahí vemos los cinturones de miseria en las líneas fronterizas, y toda la violencia que han generado, todas estas explosiones de como se llama, miseria, violencia, caos. Y pues bueno, todo este elemento de los caballeros templarios entrenados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto es gravísimo. Ya lo teníamos también con los Zeta, si no entrenados por Estados Unidos, y yo creo que sí, muchos militares sí por el Estado mexicano eran exmilitares, y vemos que bueno, todo cobra sentido ya, cada una de las piezas que vamos conociendo, toda la estrategia de Calderón con su guerra contra el narcotráfico, todas estas reformas estructurales, todo esto que se viene planeando desde el Tratado de Libre Comercio, desde todo lo que hicieron Salinas, Fox, Cedillo, Calderón, ahora Peña Nieto. Bueno, está culminando, Hugo. Marta, y para entender, por ejemplo, solamente para dejar como en claro esta parte de los cárteles, siempre tuvimos la idea antes de Calderón, y bueno, todavía con Calderón, salvo cuando nos fuimos enterando a través de investigaciones tan importantes como las que hizo en su momento y sigue haciendo Anabel Hernández, cuando otros periodistas independientes empezaron a hacer estos análisis basados en expedientes de la PGR, etcétera. Toda la información que íbamos conociendo, Marta, teníamos una idea de los narcotraficantes. Podíamos sospechar de alguna forma que pues sí estaban apoyados por el gobierno, no sabíamos hasta dónde. Si nos íbamos un poco más allá, podíamos entender que esa libre operación pues no podía existir así porque sí, sobre todo todos los que pasaban a Estados Unidos con la seguridad enorme que ellos tienen. Entonces llegó a considerarse inclusive figuras como el Chapo, Marta, personajes que estaban a favor de los pueblos, a favor de la gente narcotraficantes que de alguna manera fueron queridos, fueron apreciados por sus comunidades por ayudar en momentos catastróficos o en momentos como estas fechas decembrinas, Navidad, etcétera, o Día del Niño, de la Madre, etcétera. Pero ahora con este panorama, Marta, nos damos cuenta que o cambió el concepto de los narcotraficantes, que a lo mejor en su momento fueron genuinos, se aprovecharon de los estupefacientes, de que estuviera restringida su venta y encontraron un gran negocio ahí. Pero ahora no sabemos qué tan genuinos son, aunque sabemos y entendemos que Estados Unidos pues todavía necesita que le provean la cantidad de droga que le proveen, y ni qué decir también de Europa, Marta. Pero pues estamos hablando de que los narcotraficantes, los Zetas, los templarios, habrá que ver el cártel de Guadalajara y bueno, todas estas células que ahora se han expandido, si están también operando, Marta, a favor de los intereses extranjeros, a favor de Estados Unidos, o si todavía pudieran ser genuinos y se les utiliza. ¿Tú cómo los ves, Marta? ¿Podemos considerarlos ya como un aparato del sistema? ¿O piensas que, o puedes llegar a pensar que solamente pues se les utiliza en su actividad ilícita? No, sí son genuinos en el sentido de que bueno, son personas que se han beneficiado de la prohibición de este mercado, la prohibición de estas sustancias,
sustancias que tienen una oferta, que tienen demanda, son parte del sistema capitalista. La parte, pero están en el lado del crimen porque su actividad ha sido, en mi opinión, absurdamente criminalizada. Pero son capitalistas como Slim, como la REA. De hecho, muchos, si no fuera por esta guerra tan insensata y esta prohibición, me parecería que sus mercancías son 1000 veces menos dañinas que lo que provoca la REA o lo que provoca Azcárraga. La verdad, lo que pasa es que la violencia que se generó es la que sí ha sido, en mi opinión, artificial, y ya los brazos armados como los caballeros templarios, los Zetas, ya esta cuestión de la violencia sí ha sido utilizada por el sistema para su beneficio y para seguir este sistema de dominación, para saquear a los pueblos, para mantenerlos en el terror y que no protesten, sí han sido utilizados. Pero bueno, ellos son unos empresarios criminalizados porque su actividad ha sido criminalizada, y han hecho una gran labor para eso, porque además los políticos, otros empresarios que ni se conocen y que supuestamente son legales, como los dueños de los bancos en Estados Unidos, que nos ayudan a lavar el dinero, pues han obtenido, gracias a este mercado negro, a la prohibición de las drogas, han obtenido enormes ganancias, enormes por la prohibición, y que de otro modo también habrían obtenido ganancias por la oferta y la demanda, pero no a ese grado tan ridículo. Después tan ridículamente estratosférico esas ganancias que tienen precisamente por la prohibición. Sí, pues bueno, son claro que, por ejemplo, el Chapo en Badiguarato, pues a su familia inmediata, como en general somos los mexicanos, que cuando tenemos esta cuestión de la familia, pues ayuda, entre que queremos y se nos obliga a ello por las tradiciones familiares, ayudamos a la gente de nuestra familia, les damos puestos, incluso se hacen los políticos, los empresarios. Así es estas relaciones. No creo que en México, en muchas partes así es, y en estos pueblitos, pues bueno, más, si tienen dinero, pues bueno, les doy como es linda, supongo que a sus familiares o como a su yerno, con sus conexiones políticas hacen que le den el proyecto del aeropuerto, pues es lo mismo, ¿no? Es exactamente, pues si beneficiaron, ¿por qué no lo va a hacer el Chapo? Porque nada más lo va a hacer Slim. Entonces vemos que bueno, la operación es la misma de sus alianzas, sus asociaciones empresariales, es la misma, nada más que su actividad es criminalizar. Es parte, es un brazo lateral del sistema capitalista, si son genuinos. Ya toda la violencia provocada ha sido muy operativa para mantener ese sistema de dominación, para saquear a los pueblos, para obtener ganancias estratosféricas, tanto por parte de los que están criminalizados en su actividad, como por los que se benefician de ella, pero mantienen su respetabilidad, como digo, los dueños de los bancos, los políticos, que pues no les pasa nada, Hugo. Marta, y a propósito, y ya para concluir esta parte de lo más relevante en la información, salió también, y hablando del autoritarismo y de cómo se están manejando en este tiempo, salió una nota la semana pasada en Baja California, en Tijuana, en una estación de televisión, donde uno de los miembros del gabinete del gobernador, de este corruptazo que está en Baja California, Kiko Vega, pues muy molesto decía, Marta, que ahora se va a imponer o se va a implantar esta figura de demandar penalmente a las personas que puedan faltarle al respeto a la figura presidencial y a los representantes de las instituciones. Bueno, lanzamos el video el viernes pasado, causó revuelo, y entre los comentarios, Marta, alguien me preguntó sobre, y no sé si tenga que ver, ahorita tú me darás tu punto en cuanto a si procede una demanda penal, o sea, digo, pues procede todo, o puede llegar a proceder todo, lo hemos visto, pero ¿qué pasaría en un plano de estos? Y otra, nos preguntaba una persona en ese video, Marta, sobre si nos podemos amparar como ciudadanos para las reformas o para atropellos como este que se pudiera cometer por faltarle respeto al señor presidente. Bueno, habrá que ver, esto todavía no está consignado en ley, de hecho, no he visto ninguna reacción por parte de Los Pinos, fue un comentario de este funcionario, habrá que ver cómo yo creo que no es posible hablar así si no se tienen esos datos, más bien me parece que fue
sería grave que fuera un tanteo, una filtración de Peña Nieto y su gobierno a través de este funcionario, a ver cómo reacciona la población, o simplemente fue una ocurrencia de este señor, una ocurrencia para motivo de irritación, de algún enojo, o alguna lambisconería para con Peña Nieto, no lo sabemos. Entonces es difícil poder hablar al respecto si no se tienen los elementos para poder decir si es posible, cómo está redactada la ley, en qué términos, y saber así si es posible amparar. O sea que en principio pues es obvio, esto es un atentado total contra el derecho constitucional de la libertad de expresión. Entonces pues te digo, es un poco arriesgado hablar, o bastante arriesgado hablar sin elementos más concretos simplemente con estas declaraciones del funcionario. Que lo grave más bien lo importante es estar atento de que no haya sido una filtración nada más, o una manera de tantear a la opinión pública, y que realmente sí se vaya a hacer realidad. Entonces yo creo que lo que sí es nada más estar atentos, Hugo. Marta, y en esta otra cuestión de que nos preguntaba este seguidor acerca de si nos podemos amparar, él no especificaba, creo que él se refería también a las reformas, pero trayendo un ejemplo más concreto, Marta, los que están siendo despojados de sus tierras, ahora que están llegando las transnacionales, ¿en algún momento se pudieron haber amparado para que no les pasara esto, o con el cambio a la ley pues ya pierden toda la garantía que le puede dar el Estado pues para preservar lo que es suyo? No, tengo entendido que ya, de hecho ya muchas comunidades, o algunas comunidades por lo menos, ya se han amparado, están en eso, creo que están en trámite. Comunidades, incluso individuos también se presentaron un amparo en contra de la reforma. Habrá que ver cómo se comporta la Suprema Corte de Justicia al respecto, los tribunales, el Poder Judicial más bien, y de que es posible. Ya sabemos que también el Poder Judicial últimamente no ha sido tan confiable, salvo algunos casos. Entonces pues habrá que ver, pero de que se puede, sí es posible, y creo que ya de hecho están en trámite algunos amparos al respecto. Muy bien, Marta, pues entonces vamos a una pequeña pausa. Gracias a los que nos siguen a través de Radio La Nueva República y de revolucionradio.net, también a los que nos ven a través de YouTube en el canal oficial que tenemos. Regresamos en un momento. Resiliencia Audiovisual es un proyecto de comunicación informativo y formativo en pro del pensamiento crítico. No colaboramos con ningún medio masivo de comunicación ni comprometemos nuestra línea editorial y contenidos a los intereses de algún partido político, siendo el objetivo principal constituir un canal de comunicación que informa basado en los principios de pasión, honestidad y compromiso. Te invitamos a contribuir con este espacio. No aceptamos donativos de ningún tipo, pero te ofrecemos nuestro trabajo en diseño gráfico, producción de video y diseño web. Al contratar nuestros servicios, estarás apoyando a nuestro proyecto. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.